Mitad de semana en Cuerpo Médico, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a tener un programa dedicado a todos los varones. Vamos a hablar de la neoplasia más frecuente en los hombres en el mundo. Hoy hablamos del cáncer de próstata en Cuerpo Médico. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a tener, vamos a continuar hablando de un problema básicamente de los varones. ¿Cómo estás, Patricia? Bienvenida. Hola, ya Jennifer, tocado, ¿qué tal? ¿no? Anteriormente problemas en relación a la próstata, esta glándula del aparato sexual de los varones, pero hoy día vamos a tener una continuación. Así es, el día de hoy vamos a hablar, como lo has dicho, acerca de uno de los cánceres más frecuentes en el varón, el que afecta esa glandulita que habíamos dicho que era como una nuez que sale de la vejiga y agarra un pedacito de la uretra, que es por donde sale la orina. Vamos a hablar justamente del cáncer de próstata y sobre todo porque este es un cáncer que si se detecta a tiempo, entonces podemos tener muchos mejores resultados. Como lo hemos visto, y además existen factores de riesgo que vamos a aprender, quiénes pueden tener más riesgo, y nuevamente vamos a aprender también que está relacionado con temas, en cierta forma, alimentación, peso, etcétera. Así que tenemos un programa sumamente interesante y te vamos a tener a nuestros especialistas. Todo el tema de factores de riesgo es lo que vamos a desarrollar también el día de hoy. Y usted ya sabe que lo que toca a continuación es Momentos de Nutrición con Sara Usaba, pero esta vez la tenemos acompañándonos acá en el set. Sara, ¿cómo estás? Bienvenida, siempre es un gusto verte y verte en vivo, mucho mejor porque aprendemos bastante. Gracias, Jennifer y Patricia. ¿Y cómo están todos ustedes, queridos amigos que nos ven desde todas partes del país? Estoy contentísima, como siempre, de estar aquí en el estudio acompañándonos y en esta oportunidad para hablar también de nutrición. Sarita, sabemos que incluso hoy día tienes un tema que tiene muchísima relación y por eso vamos a empezar ya de inmediato con Momentos de Nutrición. Así es, amigos, la próstata es un órgano tan importante para el varón y que cumple funciones relevantes y trascendentales a lo largo de la vida y también tiene un proceso de maduración y de vejez como es un clásico crecimiento de la próstata que no tiene que ver necesariamente con el cáncer de próstata, pero que es parte del proceso frecuente que ocurre en muchísimos varones. Y también se pregunta uno por qué es que ocurre eso, por qué a algunos varones les crece la próstata con la edad y puede tener complicaciones que por supuesto amerita un tratamiento y realmente no se ha identificado una causa precisa. Sin embargo, se sabe que los factores ambientales y dentro de ellos los nutricionales tendrían que ver. Entonces los especialistas, los estudiosos han hecho diversas investigaciones y han tratado de ver desde la alimentación, desde la dieta, qué factores promueven este crecimiento y qué factores más bien previenen este crecimiento. Y vamos a empezar con lo que previene, los factores beneficiosos en la salud que tienen que ver con la nutrición y el crecimiento benigno de la próstata. Resulta que en los alimentos existen unas sustancias naturales que pertenecen a la familia de la vitamina A y que se llaman carotenos. Pero existe uno muy especial que se llama licopeno y que está presente en los tomates. El tomate tiene esta sustancia, pero adivinen qué, a diferencia de la recomendación que siempre damos de preferir consumir los alimentos en su estado crudo, el licopeno del tomate para tener un efecto beneficioso protector de la próstata debe estar cocido. Y es por eso que cuando tienen, por ejemplo, una salsa de tomate para preparar esos ricos tallarines en casa, o de pronto esta salsa que a veces uno quiere acompañar las papitas, que ojo, se puede hacer en casa sin tanta azúcar, también un día les voy a traer la receta, de hecho sea de paso, entonces pueden también beneficiarse con el consumo más frecuente del tomate cocido para el varón que está en este periodo de tiempo de poder hacer riesgos. Existen otros alimentos que también tienen licopeno, como por ejemplo la fruta granada, que tantísimos conocen y que es tan fresca, tan rica, y este licopeno no requiere activarse, es decir, en su estado crudo se puede consumir
y beneficiarse. De hecho, hay algunos estudios que han hecho pruebas donde se trata de tener un jugo de granada y consumirlo diariamente por un periodo de tiempo y al parecer ha ayudado a prevenir la velocidad de crecimiento de la próstata cuando se trata de un crecimiento benigno. Y lo mismo ocurre con la sandía, una fruta a la cual además estamos de estación, que tiene licopeno y que también podemos beneficiarnos de este crecimiento para los varones. Hay otros alimentos que se estudiaron y que se vieron en diferentes poblaciones y que contienen fitoestrógenos, es decir, una suerte de hormonas naturales que están en algunos alimentos y principalmente en la soya. De hecho, mucho se ha relacionado con las mujeres sobre todo, pero al parecer para el varón también tendría beneficios y por supuesto, siempre las verduras, las vegetales en cantidad obligatoria. Una ensalada diaria llena de vegetales de diferentes colores también es parte de los factores preventivos o protectores del crecimiento benigno de la próstata. Ahora bien, ¿qué pasa con los factores negativos de la dieta? ¿Dónde está la parte mala en la dieta que podría afectar este crecimiento o aumentar este crecimiento? Número uno, aquellas personas que consumen muchas calorías. Tantas calorías que hacen que este excedente se acumule en forma de grasa en el cuerpo. Identifica dónde están esas calorías extras. Están en la mantequilla que le pones a tu pan, está en la crema de leche, está en la fritura que tú le pones de pronto a ese chicharrón, en ese aceite de las papas fritas, en la mayonesa que la consumes en exceso. ¿Dónde está ese exceso de calorías que estás teniendo en tu dieta siendo varón y que de pronto no te beneficia? Hay varones, Patricia y Jennifer, que muchas veces dicen, pero yo desayuno, yo almuerzo, yo ceno, o de repente solamente almuerzo o solamente cero, porque existen estas personas que dicen, ¿por qué estoy gordo? Y muchas veces estos agregados, estos adicionales que tienen que ver con mayonesas, con cremas, con una palta entera todos los días, por ejemplo, a pesar de ser un alimento saludable, puede ser lo que esté sumando calorías a la dieta innecesariamente y, por supuesto, la grasa de origen animal, que también es otro factor que perjudica o que ayuda a este crecimiento acelerado de la próstata. Así que ya lo saben, esos alimentos son los que tienen que incluir tomate, granada, sandía, y las grasas y muchas calorías son los que tienen que evitar si queremos cuidar la próstata en el varón. Sara, qué interesante todo lo que nos estás comentando. Imaginamos que van a haber ahora muchísimas preguntas en relación, pues, no solamente al tratamiento del cáncer de próstata, sino también cómo es que como la alimentación podemos prevenirla y también, pues, si es que ya se ha detectado un caso, de darle el tratamiento. Así que te invitamos que te quedes, Sara, no nos puedes dejar solamente con el gustito en la puntita de la lengua, sino tienes que darte completamente, Sara, el día de hoy. Gracias, Jennifer, con todo gusto. Claro que sí, me quedo acompañando a los amigos, así que también dispuesta a resolver si tienen alguna duda sobre nutrición a lo largo del programa. Muchísimas gracias, Sarita. ¿Y qué les parece ahora, justamente si ya pues entramos de lleno a todo el tema de cáncer de próstata? Vamos a ver una nota introductoria y empezamos ya con las preguntas y también presentando a los especialistas que el día de hoy van a responder todas sus consultas. Según la Sociedad Americana del Cáncer, el cáncer de próstata se origina cuando las células de la próstata comienzan a crecer fuera de control. La próstata es una glándula que solo tienen los hombres y esta glándula produce parte del líquido que conforma el semen y se encuentra debajo de la vejiga y delante del recto. El tamaño de la próstata puede cambiar a medida que el hombre envejece. En los hombres más jóvenes, la próstata es del tamaño aproximado de una nuez. Sin embargo, puede ser mucho más grande en hombres de más edad. Asimismo, es poco común que el cáncer de próstata afecte o ataque a hombres menores de 40 años, pero la probabilidad de padecer cáncer de próstata aumenta rápidamente después de los 50 años. Alrededor de 6 de 10 casos de cáncer de próstata se detectan en hombres mayores de 65 años. Los indicadores mencionan que aproximadamente 1 de cada 9 hombres será diagnosticado con cáncer de próstata en el transcurso de su vida. Por lo general, el cáncer de próstata en una etapa inicial no presenta síntomas. Los cánceres de próstata más avanzados a veces pueden generar ciertos síntomas como problemas al orinar, incluyendo un flujo urinario lento o necesidad de orinar con más frecuencia, sangre en la orina o en el semen, disfunción eréctil, dolor en las caderas, la espalda, el tórax u otras áreas debido a que el cáncer se puede haber propagado hasta los huesos. Asimismo, también debilidad o adormecimiento en las piernas, los pies e incluso pérdida del control de la vejiga o los intestinos, y esto debido a que el cáncer comprime la médula espinal. El cáncer de próstata puede diagnosticarse de manera temprana mediante el análisis del antígeno prostático específico o PSA en la sangre de un hombre.
También está el examen mediante tacto rectal, que es el examen digital del recto. Esta es otra manera de detectar el cáncer de próstata durante los inicios. Es importante mencionar que no se requiere ninguna preparación especial antes de realizarse esta prueba. Sin embargo, debe informarse al médico si se tiene hemorroides o fisuras anales, debido a que la prueba puede empeorar estas afecciones. Amigos de Cuerpo Médico, todo lo mencionado nos lleva a estar siempre al tanto de nuestra salud y realizarnos de manera frecuente exámenes de prevención para evitar así dificultades en el futuro. Gracias. Y volvemos pues con la palabra clave de todos los días, el tema de la prevención. Les vamos a dar nuevamente los teléfonos a los cuales usted puede hacer sus consultas: 619-0774, 619-0776, 619-0777. También tenemos un servicio aplicativo de WhatsApp que va a aparecer en cualquier momento en la parte inferior de la pantalla. Ahí está, usted ya incluso puede registrarlo en su teléfono celular para que nos llame, o incluso nos pueda mandar pues su consulta, ya sea por video o por audio. Y si no, también lo puede hacer a través de las redes sociales, así que también por ahí nos puede escribir. Pero antes de presentar a nuestros especialistas, queremos entrar con una llamadita. El día de ayer incluso la conocimos, ella es Consuelo del Callao, nos llamó porque estaba muy preocupada en relación pues al tema del glaucoma que atraviesa su mamá, y hoy día nos tiene pues también información a propósito del respecto. Consuelo, ¿cómo estás? Bienvenida otra vez a Cuerpo Médico, cuéntanos. Buenas tardes, ¿cómo están? Cuéntanos, Buenas Consuelo, tardes. ayer nos llamaste, estabas muy angustiada y evidentemente Sí. Patricia y los especialistas te dijeron que todo tratamiento pues tiene un proceso, tiene un tiempo, y que tu mami sin duda, siguiendo pues a pie juntillas las recomendaciones de los especialistas, va a lograr la recuperación, la que todos ansiamos. Sí, pues lo que pasa es que el día de ayer mi mamá también escuchó el programa, entonces eso la tranquilizó, el consejo que escuchó de los médicos, todo. Entonces yo quería agradecerles porque de verdad que hoy día el procedimiento que le han hecho salió pero de lo más bien, mi mamita tranquila, no hemos tenido ningún problema. Y tengo que agradecerle porque tengo que agradecerle a Dios de que existe este programa, ¿no? Y que nos ayude tanto en realidad. Yo estaba bien preocupada, pero gracias a Dios mi mamita está recontra bien. Muy bien, muchísimas gracias, Consuelo. Estamos más que Gracias a felices, ustedes, no que Dios los solamente... bendiga enormemente. Qué bueno, Consuelo. Y eso es un ejemplo, de verdad, para eso estamos, queremos ayudar, quisiéramos hacer más prevención y dar un poco más de información. Yo creo que hemos tenido tantas preguntas, pero tantas preguntas que nos han llegado para el WhatsApp, que quisiéramos agradecer a todos los que nos están viendo, y no es que los estamos ignorando. Lo que vamos a hacer es, vamos a tener algunos días en los que vamos a responder estos WhatsApp, y además nos estamos dando cuenta que a veces un solo programa de un tema no es suficiente. Y creo que el ejemplo que nos está dando Consuelo, a veces es cuestión solamente de hacer la pregunta, de dar un poco de tranquilidad, y se van a dar cuenta que sus médicos saben lo que están haciendo. Hay procedimientos que pueden sonar un poco difíciles, pero a la hora de la hora son los que se necesitan y pueden solucionar un problema como este del glaucoma. Me ha dado mucha alegría, Consuelo, y ojalá que tu mamita siga muy bien. Claro que sí, pensábamos que el servicio de WhatsApp había saturado en llamadas, en mensajes por el cumpleaños de nuestra productora Teresa Blanco, pero no era, porque seguían entrando muchas consultas, y nos hemos comprometido incluso, Sara, a tener una segunda edición para el programa de glaucoma, así como tenemos incluso el día de hoy un programa mucho más extensivo en relación pues al tema de la próstata. Ahora sí, vamos de lleno con los especialistas que van a responder sus consultas el día de hoy. Damos la bienvenida al doctor Víctor de Stefano Urrutia. Él es urólogo oncólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, y también le damos la bienvenida al doctor José Antonio Grandes. Él es urólogo, investigador en el área de andrología, medicina sexual y diagnóstico de cáncer de próstata. Y tenemos ya una primera consulta, a ver si por favor me confirman en producción, si es que ya vamos rápidamente con una consulta que llega a través de redes sociales, del Facebook, y va para el doctor de Stefano. Lo leemos ahí. Freddy le pregunta al doctor de Stefano: ¿las píldoras de Sao Palmetto realmente evitan la inflamación de la próstata y el cáncer? ¿Por cuánto tiempo hay que tomarlas? Y en principio, si el doctor de Stefano también nos puede explicar qué son estas píldoras. Doctor, bienvenido a Cuerpo Médico. ¿Qué orientación le damos a Freddy? Buenas tardes, gracias por la invitación. A usted. Bueno, contestando directamente a la pregunta, las píldoras de Sao Palmetto contienen un par de hierbas naturales, específicamente 2, Serenoa repens Pigeon africanum. Su efecto es nulo sobre el cáncer de próstata, tanto como prevención o como tratamiento. Lo que funciona es como un antiinflamatorio en las etapas iniciales de la hiperplasia prostática. Cuando están en unos síntomas leves de crecimiento prostático,
pueden funcionar como funcionaría también otros remedios naturales como uña de gato, achote, bastante conocidos en la cultura popular, pero que pasado un tiempo y cuando la próstata adquiere ya un tamaño mayor, sí se requiere pasar a un tratamiento más agresivo que probablemente hayan ustedes discutido porque he escuchado en el programa anterior, con uso de alfa bloqueadores, pero que en lo que respecta al cáncer de la próstata, ese tipo de tratamientos no tiene indicación como preventivo ni tampoco efecto alguno sobre el cáncer de la próstata. En cuanto a la duración del tratamiento, pues es como tomar una vitamina, no hay un tiempo específico para iniciarlo o para cortarlo. Doctor, solamente para aclararle a nuestros televidentes entonces, una cosa es la hiperplasia prostática, que significa que la próstata va creciendo, va aumentando su tamaño, y otra cosa vendría a ser el cáncer de próstata. ¿Así es? Correcto. Y tienen orígenes completamente diferentes. Es más, si queremos precisar un poco más, son solo 3 las grandes patologías de la próstata. Hay muchos más, obviamente, pero podríamos dividirlas en 3. El cáncer de la próstata, la hiperplasia prostática benigna de la próstata, crecimiento inevitable también con la edad, y la otra es la prostatitis, la inflamación crónica muchas veces de la próstata. Ninguno de los 3 es causal del otro. Perfecto. Ninguno de los 3 excluye al otro, lo cual quiere decir que pueden coexistir en una misma persona los 3 o alguno de los 2. Pero no es que uno lleve al otro. Pero no es que uno lo lleve al otro. Perfecto. Muchísimas gracias. Tenemos ya una llamadita que nos viene desde Santa Anita y es Felicita que nos está llamando. Felicita, ¿cuál es tu consulta? ¿Felicita? Buenas tardes, doctora. Aquí estás, casi te pierdo, ¿ah? Dinos, ¿cuál es tu consulta? Lo que pasa, doctora, tengo mi papá que tiene próstata, que le hemos llevado al médico y ya le han dicho que tiene próstata. Ya, todos los varones tienen próstata. ¿Qué problema tiene la próstata? Ya, pero Sí. Lo que pasa es que yo quiero saber si es necesario operarlo de todas maneras o con el tratamiento se va a curar. Quiero saber. ¿Qué edad tiene tu papá? Tiene 72 años. 72 años. Ok, vamos a ver cómo te puede guiar el doctor Grandes. Doctor Grandes, 72 años, probablemente está hablando de hiperplasia de próstata, me imagino, pero tal vez usted la puede guiar un poquitito más a Felicita. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias más bien por la invitación. Bueno, señora Felicita, su papá podría estar teniendo dos patologías o hasta 3 patologías, como indicó el doctor De Stefano. Cuando existe una alteración en la próstata, pueden coexistir hasta 3 enfermedades comúnmente. Sin embargo, es necesario tener ciertas evaluaciones para determinar, sobre todo como un PSA, tal vez realizar un tacto rectal e identificar si es que se trata solo de una hiperplasia benigna de próstata, a mi parecer, o si se tratara también de un cáncer de próstata. Por otro lado, lo que necesitamos identificar para saber si tenemos que realizar una cirugía o no en su padre sería, en el caso que fuera una hiperplasia prostática benigna, hay algunas indicaciones que son indicaciones absolutas de cirugía de próstata, así como hay indicaciones también relativas. Dentro de las indicaciones absolutas se encuentran la infección urinaria, infecciones urinarias a repetición, por ejemplo, que pueda presentar un paciente, las alteraciones nefrológicas, debido a que no se excreta de manera adecuada la orina, y que pueden empezar a tener algún tipo de nefropatía, de alguna alteración renal. La formación de cálculos también, de piedritas a nivel de la vejiga, también podría ser una de las indicaciones, así como presentar un sangrado repetitivo que se denomina hematuria. Otra indicación absoluta de realizar este procedimiento de cirugía es la retención urinaria. Si es que su padre ha presentado algunos de esos síntomas, yo creo que sería ideal que puedan evaluar la posibilidad quirúrgica. No sabemos si su padre está con medicamentos, si ha tenido algún episodio previo de alguna complicación. Más que todo, en eso basaríamos la decisión de realizar una cirugía en caso fuera una hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Para poder determinar si es que su padre pueda tener una sospecha de cáncer de próstata, es necesario mínimo tener siquiera un tacto rectal y poder haber realizado un PSA total, ¿no? Para poder identificar qué riesgo tendría su padre de tener un cáncer de próstata.
Muchísimas gracias, doctor. Felicita. Una cosa importante es que tengas claro que, sí, una cosa bien importante es que tengas claro que es bueno que hables con el médico que está tratando a tu papá y converses bien con él. Como te había dicho el doctor, podría ser, lo más probable es que sea que le está creciendo la próstata, eso le llaman hiperplasia. Y sí, al comienzo puede recibir tratamiento con las pastillas y puede ayudarlo, pero va a ser el médico el que va a decidir si en algún momento requiere o no una cirugía. Entonces, es bueno que no sea solamente que fuiste una vez y te dijo que tiene la próstata, sino que continúes el seguimiento y vayas conversando con él. Hazle las preguntas que requieres para poder entender un poco mejor en qué momento, si necesita o no necesita cirugía, o si hay algo más que necesitas saber para ayudarlo mejor a tu papá. Muy bien, y como habíamos pensado desde un inicio, también entran consultas para Sara. Vamos a ver qué cosas están preguntando también. Sarita, tú vas a hacer pues la trome en la orientación nutricional. Vamos a leerla, llega a través de redes sociales, a ver si la colocamos de una vez y podemos darle lectura. Ahí está. A ver, Juan nos ha escrito, dice, ¿existen alimentos que puedan prevenir el desarrollo de cáncer de próstata u otras afecciones similares? Pues en realidad pensar que comer un alimento va a hacer que nunca te dé un cáncer es decir una falsedad. Lo que sí sabemos es que los alimentos en su conjunto, cuando hablamos de una dieta variada, balanceada, donde predominan las verduras y las frutas, tenemos más factores preventivos en la dieta. Tal cual lo comenté al inicio del programa, el licopeno que hay en el tomate cocido, que hay en la sandía, que hay en la granada, son por ejemplo factores dietéticos que ayudan en la protección de este órgano, en este caso el cáncer de próstata. Pero pensar que un alimento va a curar o va a evitar que en tu vida venga un cáncer, pues en realidad eso es falso. Y si me permiten brevemente también quisiera comentar un poquito sobre el producto Soy Palmetto, que si bien es cierto es un suplemento, hay que tener mucho cuidado con el tiempo de uso de su consumo, pues en algunos casos se ha visto que el consumo indiscriminado sin una prescripción profesional pues puede generar algunos problemas a nivel hepático en el hígado. Así que mucho cuidado con los suplementos, aun cuando tengan un origen natural. Eso es lo que quería comentar. Todo tiene que ser siempre prescrito por los especialistas porque puede ser igual que la automedicación. Vamos a hacer una pausa. Recuerden, estamos hablando hoy de la primera neoplausia que pues causa incluso mortandad en varones en el mundo, sobre el cáncer de próstata, y también estamos con Sara Usabar respondiendo sus consultas nutricionales. Ya volvemos. Estamos hablando hoy sobre el cáncer de próstata. Atención todos en casa y seguimos con sus preguntas. Vamos rápidamente con Carmen, que nos llama desde el Agustino, y esta pregunta va para el doctor De Stefano. Carmen, bienvenida a Cuerpo Médico. ¿Cuál es la pregunta? Buenas tardes con todos. El caso es, bueno, mi esposo es diabético tipo 2 y el año pasado le han diagnosticado que tiene hiperplasia prostática. Entonces, bueno, en un primer inicio le estuvieron dando medicación, pero parece que no ha progresado. Ajá. Y bueno, ya antes de la pandemia, más o menos, aproximadamente en enero, ¿no? Le volvieron a revisar y le dijeron que necesita, creo, someterse a una cirugía. Pero como vino de la pandemia, todo eso prácticamente, digamos, ha frustrado la operación, ¿no? Y las condiciones que estamos también, y es diabético y es un grupo vulnerable, entonces también, no sé, es complicado la situación. Mi pregunta es que, digamos, he estado leyendo, buscando en internet información si la operación, también dice que hay, ¿no? Corte y también ultrasonido, ¿no? Es decir, si me pueden un poco aclarar este aspecto. A esa intervención que está pendiente para tu esposo, ¿no? Exacto, y si es que de repente por ahí puede haber agravado la situación si es que no recibió tratamiento en estos meses. Sí, no lo sé. Además, quería mencionar algo más. Él tiene también a nivel de la ingle una, ahí se me dio a nivel de la ingle tiene como una especie de bultito, ganglio linfático. Ganglio linfático, perfecto. Sí.
pero dijeron que eso es normal, que no... Vamos a ver qué orientación te da el doctor De Stefano. Stefano, Carmen. Recordemos que nuestros especialistas dan orientación general, pero quien ve el caso puntual de tu esposo es su médico tratante, que incluso tiene su historia clínica. Vamos rápidamente con el doctor De Stefano. ¿Qué orientación le podemos dar a Carmen en relación a la situación de su esposo, doctor? Bueno, evidentemente se trata de un caso de hiperplasia prostática y efectivamente el primer paso es iniciar el tratamiento médico. Si el tratamiento médico no funciona, y eso solo lo puede determinar el médico tratante realizando algunas pruebas como ecografía, flujometría o incluso una cistoscopía, viene en ese caso evidentemente la indicación de una cirugía. Hay que aclarar, y aprovechando que el tema es cáncer de próstata, que la cirugía que se hace para resolver problemas de dificultad para orinar por hiperplasia prostática no retira toda la próstata. Es una cirugía que extrae la parte central de la próstata y deja la cápsula. Muchas veces existe el error de pensar de que si alguien lo han operado de la próstata, ya no la tiene y por lo tanto no tiene riesgo de hacer cáncer. La única cirugía que retira completamente la próstata es la prostatectomía radical. Una cirugía que solamente se hace cuando se ha confirmado la presencia de un cáncer con una biopsia previa de la próstata. En el caso del esposo de esta señora, obviamente tienen que evaluar que no hay un cáncer, es decir, antes de operar la próstata tienen que haber hecho un tacto rectal o un PSA, haber descartado la posibilidad de un cáncer y considerar que se trata de un crecimiento benigno. Hecho esto, las cirugías que le pueden realizar en la actualidad en su mayoría son endoscópicas, es decir, a través del conducto urinario, a través de la uretra o como muchos dicen, a través del pene. Y existen muchas formas de energía que se utilizan para extraer la parte central de la próstata. Esto es láser, vaporizador plasmático o en muchos hospitales del Perú formas más tradicionales como la resección transuretral monopolar. Estas son las cirugías que no extraen toda la próstata, queda la cápsula y por lo tanto el riesgo de que la persona después de este tipo de cirugía tenga cáncer de próstata no se altera. Esta persona tiene que seguir chequeándose periódicamente para descartar que pueda aparecer años después de la cirugía un cáncer en la próstata. Por el contrario, las cirugías, como les digo, para cáncer se llaman radicales y se hacen por técnica abierta y por técnica laparoscópica, que es utilizando un abordaje mínimamente invasivo con pequeñas incisiones en el abdomen y que extraen toda la próstata y que en la actualidad es la técnica que se hace en el 95% de los casos en el mundo. Es importante precisar eso. Doctor De Stefano, una pregunta. De hecho, cuando se trata de una hiperplasia y es necesario hacer este tipo de cirugías, muchas preguntas frecuentes tienen relación con que después voy a tener incontinencia urinaria en el varón. ¿Esto es frecuente también? ¿Es complicación luego de ese tipo de cirugías? Acá también tenemos que hacer la diferencia. Es muy buena pregunta. Una cirugía que no extrae toda la próstata, es decir, por hiperplasia, tiene muy poco riesgo de incontinencia urinaria. El riesgo será mayor cuanto más tarde sea la operación, es decir, a mayor edad del paciente o cuando el paciente ha esperado demasiado para operarse. Y más que una incontinencia, lo que hay es una urgencia. Se lo grafico de esta manera. La persona que tiene una hiperplasia tiene una obstrucción a la salida de la orina y una bomba, que es la vejiga, que trata de expulsar la orina. Para poder compensar la obstrucción, la bomba aumenta su fuerza y eso la va deformando, la va alterando e incluso esa alteración puede luego trasladarse en forma retrógrada y afectar los riñones. Por eso es la importancia de no permitir ni dejar sin tratamiento una hiperplasia prostática. En estos casos, cuando se opera, uno quita la obstrucción de golpe. En consecuencia, vamos a tener una vejiga muy fuerte, con mucha capacidad de contracción, contra una obstrucción inexistente. Algo así como cuando uno cree que levanta una piedra de utilería y resulta que es de cartón o de esponja. Entonces uno no calcula la fuerza y la levanta con violencia. Varias semanas después de la cirugía, la persona se enfrenta a esa situación. Entonces, la fuerza con la que la vejiga impulsa la orina contra la válvula es muy intensa y la persona siente que la orina ya se le va a salir, ¿no? Y eso hace que tenga que ir apurado al baño. Y eso es lo que muchas veces se confunde con incontinencia. Perfecto, doctor. Para tranquilizarte, entonces, hay mucha gente que durante esta pandemia
ha retrasado una serie de procedimientos, pero ya se están abriendo los establecimientos. Tu esposo ha estado en tratamiento, regresa a sus controles y como te ha dicho el doctor, la cirugía no es una cuestión compleja y puede ayudarlo con los síntomas. Y si se trata a tiempo, él debe recuperar eventualmente, seguramente ha estado teniendo algunos problemas con la orina, eventualmente va a recuperar su capacidad para poder orinar y estar tranquilo. Y lo que te está diciendo no es para que te asustes, lo que te dice es que independientemente de eso, también los varones que han tenido una cirugía porque le han sacado la parte de la próstata, igual tienen que hacerse los chequeos contra el cáncer de próstata, ¿ok? Y ahora tenemos una llamada que nos viene desde Huacho. Jonathan, bienvenido al programa. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mi consulta era, actualmente tengo 37 años y hace un par de años atrás en una ecografía me dijeron que tenía prostatitis, ¿no? O hiperplasia prostática, creo que no recuerdo bien el diagnóstico. Lo que pasa es que de ese tiempo ahora, que tengo 37 años, la fuerza con la que voy a misionar ha reducido considerablemente. Y también a la vez ya mis erecciones no son como hace unos años atrás. No sé si debo esperar hasta los 40 años para hacerme un chequeo de cáncer de próstata o desde ya lo puedo hacer, ¿no? O sea, tengo 37, pero ya noto que mi sistema reproductor su condición ha bajado considerablemente. O sea, ¿qué tratamiento puedo llevar? Perfecto, entonces esto nos trae a colación, doctor Grandes, son síntomas. ¿A partir de qué edad se recomienda hacerse los chequeos de la próstata, para cáncer de próstata? ¿Y qué pasa cuando una persona menor de 40 años, en todo caso, está teniendo estos síntomas? ¿Qué le podemos recomendar a Jonathan? Buenas tardes, Jonathan. En realidad, la mayoría de los síntomas que estás presentando ahora se correlacionan, a mi parecer, mucho con una prostatitis. El despistaje de cáncer de próstata se debe realizar a partir de los 45 años. Consiste en un PSA total más un tacto rectal. Y sin embargo, tú estás presentando a una muy menor edad síntomas obstructivos prostáticos, no irritativos. Muchas veces esto se condiciona debido a una prostatitis crónica. La prostatitis crónica viene a ser una alteración en la próstata en la cual se evidencia una inflamación, se evidencia disminución con respecto al chorro urinario, a la fuerza de micción. También pueden tener síntomas inflamatorios, síntomas de dolor, sobre todo el dolor muchas veces a nivel del periné, dolor suprapúbico posterior a la eyaculación o posterior a la orina, ¿no? También existe la hematospermia, que es la sangre en el semen, ¿no? Posterior a una eyaculación. Yo sería de la idea de que tú deberías continuar el tratamiento con tu médico. Sin embargo, hay algunas recomendaciones, sobre todo recomendaciones, tal vez la nutricionista los pueda ayudar, recomendaciones dietéticas. Por ejemplo, muchas veces los pacientes recaen con respecto a tomar café, ají, alcohol. Por otro lado, es importante llegar a tener un diagnóstico adecuado debido a que existen muchos tipos de prostatitis. Existen las prostatitis por bacterias y las prostatitis que no son por bacterias. También existen las prostatitis agudas y las prostatitis crónicas. Entonces, lo que hay que ir identificando es si tienes alguna infección o no, porque si es que hay alguna infección, debió tratarse. Posterior al tratamiento de las infecciones, muchas veces quedan secuelas de la prostatitis crónica que determinan dolor a nivel del piso pélvico, ¿no? Y también síntomas urinarios. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Grandes. Y vamos a trasladarle más adelante a Sara esa pregunta, si es que café, picante, algunos alimentos también por ahí podrían, ¿no?, afectar esta glándula del aparato sexual reproductor. Vamos con otra pregunta, nos llega desde Chiclayo. Ítalo, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta ¿Aló? Para el doctor De Stefano? Sí, muy buenas tardes. Un cordial saludo a la distancia por tener un bonito programa de salud. A ti, muchas gracias por la sintonía. Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Sí, dos consultitas tengo. Saludos para la doctora también Patricia García, la doctora Sara Busabá, y a usted, señorita
Carla, ¿no? Carla es Patricia, Jennifer Cerecida. Jennifer Cerecida, claro, y a los profesionales de salud. Pregunta, Ítalo, cuéntanos. Sí, bueno, mi consulta, mi papá ha sido diagnosticado con próstata, no tiene problema de próstata, pero como acá en Chiclayo se están haciendo solamente las consultas a nivel virtual, Ya. le han recetado las pastillas Losartán de 50 miligramos para tomarlos 2 por día. Pero la pregunta era si, bueno, le está produciendo unos efectos, por ejemplo, acidez estomacal, a veces zumbido de oídos y dolor en la cabeza. Sí, y no sé si es producto del efecto de la pastilla. Y la otra preguntita era con respecto a la existencia del PSA, ¿no? Me dicen que hay 2 tipos de PSA, libre y total. Y la otra, la doctora Busabás, y hay una dieta para los problemas de próstata, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, profesor. Ya, Ítalo, vamos a trasladar las preguntas al doctor De Stefano y luego también Sarita va a responder la consulta. Doctor, ¿qué orientación podemos darle para el papá de Ítalo? Correcto. Bueno, me pareció escucharle el medicamento Losartán. Corrígeme si me equivoco. Bueno, eso es un antihipertensivo, ¿no? No tiene un efecto sobre la próstata en realidad, más allá de que posiblemente su dolor de cabeza podría deberse a que le está bajando mucho la presión. Tendrían que reevaluar su tratamiento cardiológico. Eso no tiene relación directamente con su próstata. En cuanto al tema del PSA, efectivamente, hay 2 formas de PSA, el total y el libre. El PSA libre es una ayuda que utilizamos para evaluar cuál es el riesgo de que un PSA elevado, mayor de 4, pudiera corresponder a un cáncer de la próstata. Para personas mayores de 50 años, el límite es 4. Cuando el PSA esté en 4 de 10, pedimos el índice de PSA. Si el índice de PSA está por debajo de 0.2 o 20%, la persona tiene un riesgo de 35% de tener oculto un cáncer de la próstata aun cuando no sea palpable. Para personas de menos de 50 años, el punto de corte es 2.5, es decir, el PSA debe ser menor de 2.5 y entre 2.5 y 10 se usa este tema del índice del PSA. Y un comentario respecto al licopene, por favor, para precisar y no dejar dudas. El licopene, que ya se ha descrito muy bien qué cosa es, solamente ha demostrado utilidad para enlentecer en algunos casos la progresión de la enfermedad de cáncer de próstata en las etapas avanzadas. No previene la aparición del cáncer de la próstata, no tiene ningún estudio que lo demuestre. Tampoco sirve para las etapas iniciales, pacientes que se han operado o que han recibido radioterapia con tratamiento satisfactorio. Solamente en los casos de cáncer avanzado. Para no salir corriendo a comprarnos, 10 miligramos de licopene, que es la dosis, creo que equivalen a 20 kilos de tomate, más o menos. Entonces, no es la idea. Se comercializa el licopene para, en algunos casos, utilizar en personas con cáncer de próstata avanzado. Sara, a propósito. Totalmente, y de acuerdo con usted, doctor, muy importante tener esas apreciaciones y siempre desde la dieta vamos a recomendar lo que viene de forma natural. Efectivamente, este licopeno lo tenemos en el tomate, sandía y granada, que son alimentos que queremos que los consuman con frecuencia y por supuesto no tiene que ver con el tratamiento en sí mismo del cáncer de la próstata, sino más bien lo que se ha visto en los estudios es que puede ayudar a enlentecer el crecimiento benigno de la próstata. Ya más adelante, cuando el paciente está con cáncer, como usted bien lo menciona, pues ahí el médico evaluará si hay que darle esta suplementación como parte del tratamiento terapéutico del paciente. ¿Y el café y picantes? Y el café y el picante y el alcohol, por supuesto, si estamos ya en este proceso de tratamiento, donde estamos ya pasando por una cirugía, es importante evitarlos, porque pueden ser estimulantes justamente de la diuresis, de estar orinando muchas veces, a veces tienen efecto vasodilatador, por ejemplo, en el caso de los picantes, y por eso es conveniente evitarlos. No es que esto va a generar más cáncer o que va a generar un problema por sí mismo, sino que es conveniente. ¿Y qué sería ideal para una persona que quiere cuidar su próstata como cualquier parte del cuerpo? Una dieta variada y balanceada donde primen las verduras y las frutas. Particularmente para la próstata nos recordamos de tener mayor incidencia en incluir tomate cocido, sandía, granada, que son alimentos que al parecer tienen un efecto positivo para la próstata. Bueno, y tenemos ahora una llamada que nos llega desde Paita, tierra bendita. Tengo que decirlo porque mucha de la familia de mi papá son de Paita. Y nos está llamando Victoria desde allá. Victoria.
Buenas tardes, doctora. ¿Cómo estás, Victoria? Gracias por tu programa que nos está orientando bastante. Y tengo una consulta sobre mi papá. Cuéntanos. Él tiene 80 años y le han detectado ya el cáncer de próstata en fase 4. Él toma ciprosterona, tamsulosin y nifurax. Eso lo toma diario y su PSA está en 102,50, el PSA total. Y tiene la sonda permanente cada 10 días que se la cambiamos porque ya ningún doctor de la Piura ya no lo quieren operar. Hemos viajado a Sullana, tampoco lo quieren operar. Ahorita él, como tiene salud, tiene un médico, el doctor, que lo está llamando virtualmente porque no hay nada presencial, y nos ha dicho que tenemos que esperar a ver si lo podemos reevaluar, pero él ya tiene harto dolor en la parte de la columna, las piernas como que se le adormecen, y tiene que estar con la sonda permanente. Eso es lo que queremos saber. ¿Le retiramos la sonda o no saben? Porque yo ya le inyecto diclofenaco porque a veces el dolor no lo aguanta. Dolor. Tu pregunta es, ¿cómo podrías ayudar a tu papá? Claro, como una orientación, una opinión, a ver qué podemos hacer. Voy a saltar un poquito, voy a tratar de ir hacia el doctor De Stefano, dado que el doctor es oncólogo en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Doctor De Stefano, lo que estamos teniendo es en realidad un cáncer de próstata, como dijo, estadio 4. De repente podría explicar un poquito y qué le podemos recomendar a Victoria con respecto a su papá de 80 años. Correcto. Lamentablemente es una etapa 4. En esta etapa no podemos curar, pero sí podemos dar alivio al paciente. Y 40% de los cánceres en nuestro país de la próstata son así. El tratamiento parte por una forma de castración química o quirúrgica. No sé si ya le hayan dado este tratamiento, pero más que dar la ciproterona, que es un tipo de pastilla llamada antiandrógeno, lo que se requiere es suprimir la producción de testosterona por los testículos, ya sea con una cirugía que se puede hacer en forma ambulatoria, con un riesgo mínimo, o con unas inyecciones que están a disposición del Seguro Social, así que su médico se lo podría administrar. Si la enfermedad ha ido progresando y ya no responde, existen otros medicamentos mucho más potentes que la ciproterona que se pueden utilizar. Ya está en nuestro país bicalutamida por un tiempo y existen ahora otros medicamentos de nombres más complejos, enzalutamida, viraterona. Eso el especialista se lo debe poder indicar. Ahora, hay un tema muy importante. Para todo paciente con cáncer es muy importante el manejo del dolor. Es quizá una de las cosas más importantes que los oncólogos enfrentamos en el tratamiento del paciente. Si es necesario utilizar parches de morfina, tratamientos con morfina, el médico debe administrarlo a criterio. Lo que hay que tener cuidado en este caso específico y que me llama la atención son los dolores de espalda. Es posible que ahí exista una metástasis. Cuando existe una metástasis, la aplicación de un tratamiento con radioterapia en esa zona no cura, pero alivia bastante el dolor. Y otro punto a tener en cuenta es que si está con una sonda, podría ser que la metástasis esté presionando la columna, produciendo lo que llamamos compresión medular, y eso hace de que pierda movilidad en las piernas y pierda la capacidad de manejar correctamente su vejiga y su recto para hacer deposiciones. Entonces, en este caso, es muy importante que sea reevaluado, considerar la posibilidad de darle radioterapia a la zona del dolor. No le pueden quitar la sonda en este momento hasta poder asegurarse de que la persona tenga la capacidad de orinar y no hacer una retención urinaria. Perfecto. Entonces, Victoria, una de las cosas que te está diciendo el doctor claramente es que vale la pena que hables con el médico especialista. Como dice, tu papá tiene un cáncer que está avanzado, pero lo que hay que darle es calidad de vida. Y el doctor te ha estado explicando algunas alternativas que se podrían usar. Yo también pediría a la producción que le tome los datos a Victoria, de tal manera que podamos ver qué tipo de apoyo podemos darle justamente para eso, pero hay que hablar con el médico especialista porque hay algunas alternativas y no le vayas a quitar la sonda. No le vayas a quitar la sonda porque eso además, o sea, eso está permitiendo que él orine y le está dando cierta tranquilidad. Mantenérsela se lo permite. Si se la quitas vas a complicar el caso. ¿Okay? Muy bien. Patricia, yo no sé si brevemente quisiera comentarte cuántas veces hablamos de prevención y en este tipo, en el cáncer particularmente, pero hay que tal vez entender la diferencia de qué cosas, si es que hay cánceres que verdaderamente se pueden prevenir, es decir, yo puedo hacer cosas para que nunca me dé cáncer o yo simplemente hago cosas para reducir el riesgo. O la prevención tiene que ver con la detección temprana de un cáncer de próstata. Mira, lo hemos estado hablando y probablemente después del corte podemos pedirle también la opinión a los especialistas, pero efectivamente
cuando hablamos de prevención, hablamos de varios aspectos. Claro. Hay cánceres que los podemos prevenir con vacunas, el cáncer de cuello del útero, por ejemplo, el cáncer de hígado. Hay cánceres que se pueden prevenir con estilos de vida saludable, reducimos los riesgos y eso ya es prevención. Y hay otra cuestión que también hablamos, el poder hacer chequeos a tiempo, tempranos, que puedan permitir detectar los cánceres más temprano, de tal manera que, número uno, se reduce en muchos casos la evolución, a veces los puedes curar y en todo caso mejoras la calidad de vida. Incluso el diagnóstico, ¿no? Tempranamente puede evitarnos situaciones lamentables. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Esto es Cuerpo Médico, estamos hablando de cáncer de próstata. Bueno, y ahora hemos regresado para hablar acerca de nuestra sección de mitos. Y los mitos que vamos a hablar el día de hoy tienen que ver con el cáncer de próstata. Comencemos con el primer mito. A más actividad sexual, mayor riesgo de contraer cáncer de próstata. Y esto es falso. Resulta ser que los estudios que han tratado de encontrar una relación con el hecho de relaciones sexuales y cáncer, al contrario, han encontrado lo opuesto. Y un estudio que fue relativamente recientemente publicado por la Universidad de Harvard, encontró que aquellos varones, y eran varones que eran sexualmente activos entre 18 y 80 años, aquellos varones que tenían al menos relaciones sexuales 21 veces en el mes, tenían casi 33% menos riesgo de hacer cáncer que aquellos que tenían entre 4 y 7 veces relaciones sexuales en el mes. O sea, igual que hay algunos otros estudios ahí. En pocas palabras, las relaciones sexuales no aumentan el riesgo. En todo caso, habría alguna evidencia que podrían reducir el riesgo de cáncer. Y seguramente los varones que nos están viendo se están poniendo contentos. Lo importante es tener relaciones sexuales protegidas, evitar infecciones de transmisión sexual, eso es uno. Y segundo, que consideren que sabiendo que este cáncer tiene tanto riesgo en varones, consideren los chequeos periódicos de los cuales vamos a hablar. El segundo mito, no tengo que preocuparme por el cáncer de próstata si no tengo antecedentes familiares. Y esto es falso. ¿Por qué? En la mayoría de los casos de cáncer de próstata no se encuentra antecedentes familiares, en la mayoría de casos. Sin embargo, también tengo que decirlo, si alguien tiene un familiar de primer grado con cáncer de próstata, eso se considera un factor de riesgo. Más aún, se ha estudiado que hay unos genes que se asocian con algunos cánceres de mama o de ovario. O sea, si en la familia ha habido alguna mujer que ha tenido cáncer de mama u ovario, con estos genes, ¿okay?, podría los varones desarrollar con mayor frecuencia cáncer de próstata. En pocas palabras, si uno tiene un familiar que ha tenido cáncer de próstata muy cercano, por favor, considérelo como un factor de riesgo y con mayor razón chequéese. Y si no lo tiene, igual chequéese. Y el tercer mito, si no tengo síntomas, no tengo cáncer de próstata. Y esto es falso. Justamente por eso es que es importante hacerse los chequeos tempranos. Todos los varones a partir de los 50 años, en realidad el cáncer de próstata es más frecuente en varones a partir de los 65, pero a partir de los 50 se recomienda hacer los chequeos médicos en los que el examen, el tacto rectal, el dedito, ¿se acuerdan que les había dicho? Es importante. El médico decidirá cuáles serán los siguientes pasos. La mayoría de veces el cáncer en estadios iniciales no tiene síntomas. Cuando aparecen síntomas como incontinencia o dificultad para orinar o sangre, etcétera, es porque esto es avanzado y hay otros problemas de próstata que tienen estos síntomas. Así que el mensaje más importante es que tenemos que estar atentos y los chequeos en los varones de manera temprana pueden prevenir el avance de esta enfermedad. Por eso es importante la prevención y rápidamente vamos con los especialistas para que nos den recomendaciones puntuales finales. Empezamos con el doctor Víctor De Stefano, por favor.
Bueno, noviembre es el mes internacional de la lucha contra el cáncer de la próstata. Recordar, como bien se ha dicho, la mejor prevención contra el cáncer de próstata es la detección temprana. ¿Cuándo? Todo varón a partir de los 50 años. Si tienen un familiar con cáncer de próstata, a partir de los 45. Y si hay más de uno, a partir de los 40 años. El cáncer de próstata se cura si se detecta a tiempo. Ayúdenos para ayudarlos. Perfecto, vamos a ver, ¿a qué podemos añadir a eso, doctor José Antonio Grandes? Al igual que el doctor De Stefano, la prevención es muy importante. La detección temprana puede llevar a que podamos curar algunos casos de cáncer de próstata. Muchas gracias. Bien, agradecemos pues al doctor Víctor De Stefano Urrutia y al doctor José Antonio Grandes, quienes respondieron las consultas el día de hoy. Vamos a tener una tercera edición a propósito de ese tema. Ahora hacemos una pausa y regresamos con lo último de Cuerpo Médico. Bueno, y ahora en el momento COVID vamos a hablar del pollo a la brasa. ¿No les llama la atención? A mí sí. Bueno, fíjense que vi una noticia que decía que las ventas del pollo a la brasa por delivery han aumentado como un 60% en esta temporada con respecto, o sea, en este año, en esta temporada con respecto al año pasado. Y que habían hecho una encuesta y más o menos un 40% de la población come pollo a la brasa por lo menos quincenalmente, un 20% cada semana, o sea, 60%. Pero sin embargo me llamó la atención una cosa, que de lo que se quejaban era que, o por lo menos lo ponían ahí, que una de las cosas que sí había pasado es que más del 70% ya no pedía la ensalada. Rico. Y cuando les preguntaban por qué no pedían la ensalada, decían que era porque tenían miedo a la infección por el COVID. Y ese es el comentario que quiero hacer, señores. Las formas de transmisión acerca de cómo nos podemos contaminar o cómo nos podemos contagiar con el COVID. Recordemos que este es un virus que se transmite a través de la vía respiratoria y sabemos que hay dos grandes formas, que son esas gotitas cuando uno habla o los aerosoles que inclusive salen cuando uno respira. Estos se mantienen en el ambiente y por eso es que la ventilación es tan importante, el uso de la mascarilla es tan importante. Cuando se depositan en superficies, usualmente se depositan en las superficies que son lisas, de metal o de vidrio, pero no viven mucho tiempo. Se ha demostrado que los alimentos no son una forma de transmisión del COVID. Así que quiero hacerlo notar porque las ensaladas son la porción más saludable de la combinación pollo a la brasa con papas fritas. Y ya, Sarita ya nos había dicho, una papa frita, ¿cuánto aumenta de calorías? Duplica las calorías, porque lo que ocurre justamente en esta fritura es que el agua que tiene esta papa sale al medio de cocción y entra justamente el aceite de esa fritura que, dicho sea de paso, cambia su composición o su forma química si es que uno no hace una fritura correcta. Así que eso me da pie para que un día hablemos sobre las frituras. Mira, cuando uno está comiendo el pollo a la brasa, y eso es importante, en el rostizado se va derritiendo esta grasa y va cayendo al medio de cocción. Por tanto, esta costrita que ya está bastante adelgazada ha reducido esa gordura, esa grasa que tenía la piel. Así que sí, pueden disfrutar de la piel de vez en cuando, pero esa parte que está crocantita, delgadita, pero lo que más disfruten es la ensalada, queridos amigos. Eso es lo que usen, no, por favor, el gran mensaje es un complot no usemos la excusa del COVID para no comer ensalada, por favor. La forma de transmisión es por aerosoles. Sigamos con el distanciamiento social, la mascarilla y la ventilación. Evitemos los sitios cerrados y comamos nuestra ensalada con nuestro rico pollo a la brasa. Un poquito de papa, además pero se la espera ensalada, que incluso los restaurantes cumplan con las disposiciones, que es tener la mascarilla, porque eso sería lo riesgoso, ¿no? Hacer lo que de repente... Pero ahora, sería, ¿no? sería lo mismo con el pollo o la papa. Totalmente. Y además y ojo, la ensalada del pollo a la brasa. Tiempo para más. Sarita, tenemos muchos temas que hablar contigo. Vienes mañana, por supuesto, muchas gracias. Sí, buenísimo. Entonces mañana continúas resolviendo todas nuestras consultas en relación al pollo, a otros productos. Los invitamos porque mañana en Cuerpo Médico vamos a hablar
hablar de laberintitis, así que es un tema buenísimo. Usted puede incluso ya escribir en las redes sociales todas sus preguntas y recordar que Cuerpo Médico va en vivo de 4 a 5 de la tarde y a las 10 de la noche va a la repetición si se quiere volver a ver pues la edición. Ahora quédese en TV Perú, viene francamente. Hasta mañana. Chao. Pollito con papas, pollito con papas, pollito con papas. Ponga usted mesera ya, una pierna por aquí, otra pierna por allá. ¿Cómo? Y si tú quieres papas, muchas papas.